¿Cómo está, querido hermano? Sea bienvenido a un vídeo más en nuestra escuela sabática de Inverso. Que espero que haya tenido una bonita semana, un bonito día o un bonito sábado, cuando sea que vaya a ver esto. Así que le invito, si quiere, para acompañarme en oración y ya empezar con la escuela sabática que nos toca, con la lección que nos toca esta semana. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias por permitirnos estar aquí por un día más, Señor, de vida, para una oportunidad, Señor, para conocer tu santo nombre, Señor, y cuán grande eres tú y tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, Señor, leer y aprender un poco más de ti, Señor, meditar en tus santas escrituras. Que seas tú quien nos dé la sabiduría y nos llenes de gozo, Señor, y regocijo. Ayuda, Señor, a todos los que hayan tenido problemas esta semana, aflicciones o pruebas, que tú seas quien les dé la fuerza, Señor, y que se haga siempre a tu voluntad y nunca la nuestra. Señor, danos un corazón nuevo, un corazón, Señor, de carne, y quítanos este corazón de piedra. Todo eso te pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, ya estamos otra vez de nuevo a la mitad de la escuela sabática. Qué rápido se pasa el tiempo. Y pues sí, como usted bien sabe, y yo espero que usted bien sepa, el título de la lección de esta semana se titula La experiencia de Jesús ante el altar. Recuerde que la escuela sabática se llama De vuelta al altar, pues la experiencia de Jesús ante el altar. ¿Qué es lo que pasa? Como ya nos estamos adentrando en la vida de Jesús, recuerde que la semana pasada hablamos de la mujer samaritana, sobre la adoración. Y hoy hablamos sobre la experiencia de Jesús ante el altar. ¿Y qué pasa? Es tan importante cuál fue la experiencia de Jesús, que no solo vamos a dedicar una lección, sino 2 lecciones, y si contamos la anterior ya serían 3, sobre Jesús ante el altar. Básicamente, así que la escuela sabática se titula La experiencia de Jesús ante el altar, primera parte. Así que el texto que nos dan para leer se encuentra en Marcos 1, pero como siempre vamos a empezar con el testimonio que nos cuenta el pastor acerca de esta lección. Que básicamente el pastor nos dice que cuando estaba en la universidad, dice que ahí había un equipo de baloncesto, una especie de torneo de baloncesto, y ahí competían equipos de todo el país que eran de muy alto nivel. Y él se propone con su amigo levantarse básicamente temprano para poder practicar, porque dice que las canchas estaban siempre, pero que siempre ocupadas. Estaban siempre ocupadas y tenían que levantarse muy temprano para poder ir a practicar a las canchas de baloncesto. Tal manera que se tenían que levantar a las 5. Dice que lo pudieron conseguir en los primeros días, pero dice que cuando descubrieron el botón de posponer alarma, dice que ahí ya acabó su destino de querer entrenar y mejorar. Pues básicamente, aquí por fin la historia tiene sentido acorde a lo que vamos a estudiar. Básicamente, nos hace un símil con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, desde toda su vida básicamente, se levantaba temprano para tener un momento a solas con el Señor. Solo que a diferencia del pastor, pues no posponía, porque tampoco existía la alarma ni nada, pero igual así claramente lo iba a hacer. Y eso es lo que nos vamos a dedicar a estudiar esta semana. Y la historia que nos dejan para leer está en Marcos 1. Esta historia es perfecta para explicar en qué consistía básicamente la vida de Cristo. Nos deja básicamente un día en la vida de Cristo, maravillosamente aquí. Y aquí en Marcos 1, básicamente encontramos 4 verdades muy fundamentales. Así que primero vamos a leer los primeros versículos. Vamos a ir leyendo, no vamos a leerlo todo, vamos a ir leyendo por partes para ver qué cosas importantes nos deja. Así que empezamos a leer Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hasta aquí vamos a leer. Luego básicamente nos dice cómo es que era Juan. Se alimentaba de langosta, estaba vestido de pelo de camello, etc. ¿Qué pasa? El Evangelio de Marcos empieza muy bonito, porque aquí Juan el Bautista, básicamente, porque pone ahí predicación de Juan el Bautista,
empieza con una profecía que ya declara el carácter mesiánico, básicamente, de Isaías. El carácter mesiánico de Jesús. Y aquí Juan es donde, aquí estamos en esta profecía esta profecía la podemos encontrar en Isaías 43, si me quiere acompañar, aunque vamos a leer lo mismo, solo para que vea de que no es algo que sale así de la nada. Isaías 43, y justamente lo mismo que dice: vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la etapa de nuestro Dios. Y bueno, y es un parecido, pero en eso consiste, que Juan el Bautista iba a preparar el camino para Cristo, básicamente. Y si seguimos leyendo básicamente con el bautismo de Jesús, se nos va a dejar muy claro quién es Jesús. Porque mira, luego leamos a partir del versículo 10. Luego, cuando subía del agua, vi abrirse los cielos, bueno, desde el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús de Nazaret de Galilea Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Básicamente, cuando esta declaración del Padre, porque esta era una declaración del Padre, manifestaba cuál era básicamente la naturaleza de Jesús, que era Dios y era hombre, pero que había venido a este mundo a morir por nosotros. En otras versiones también encontramos que dice esto. Lo dice Juan, básicamente, que este es el Cordero de Dios, básicamente, que quita el pecado del mundo. Luego, si seguimos más adelante, básicamente, esta es una primera verdad que nos podemos encontrar en el capítulo 1 de Juan: el carácter mesiánico de Jesús, de que él era el Mesías. Y otra verdad que nos podemos encontrar viene básicamente con las historias que nos sigue contando, porque si leemos los subtítulos, vemos que nos dice: tentación de Jesús, un hombre que tenía un espíritu impuro, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús sana a muchos enfermos. Todas estas historias pues siempre acaban con un problema, Cristo aparece y el problema se va. Y hay una invitación: o lo sigues o no lo sigues, básicamente. Y aquí básicamente lo que nos quiere dar a conocer Marcos es básicamente el poder de Jesús, que venía del Padre, para vencer al pecado. ¿Y dónde lo vemos principalmente? En Marcos 1, de 2 al 13, en los versículos 2 y 13. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Era un resumen de la tentación de Jesús, las típicas que vemos en Lucas o en Mateo. Básicamente nos da el poder de Jesús básicamente sobre el pecado y sobre Satanás. Así como Satanás le hizo tentar y Jesús básicamente pudo superar la tentación, así nos promete que nosotros también podremos superar la tentación. Porque es que es increíble, porque básicamente Jesús, si usted no sabía, esto es un dato curioso, comenzó su ministerio a los 30 años. Es la edad típica, normal, a la que los sacerdotes también comenzaban su ministerio. Eso lo representa también como nuestro sumo sacerdote, que luego lo dice Pablo en las epístolas. Pero necesitaba todo ese tiempo, 30 años. Yo todavía no tengo 30 años y creo que me falta un montón todavía. Era un tiempo básicamente necesario para que Jesús se preparase. Como dice en Hechos, no me acuerdo de qué capítulo, qué versículo, pero lo puede buscar usted, que Él se hizo perfecto, se hizo obediente. O sea, Él se hizo obediente para poder hacernos a nosotros obedientes. Básicamente, Él pasó nuestras debilidades para que nosotros también la pudiésemos pasar. O sea, qué maravilloso era que desde el primer capítulo de Marcos veamos cuán maravilloso era el amor de Dios, que se hizo obediente para que nosotros nos hiciésemos obedientes, porque Jesús ya lo había repetido muchas veces en la escuela sabática del trimestre pasado, de que Jesús no podía hacer nada por sí mismo, sino solo con el poder que le venía del Padre. Luego, si seguimos avanzando, básicamente, vemos cómo Jesús comienza su ministerio. En el versículo 14-15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios,
ya nos está empezando a decir la misión de Cristo, predicar el Evangelio. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La misión de Cristo muchos creemos que era, ¿vale? Sí, vino a morir por cada uno de nosotros y a llevar nuestros pecados, sí, pero ¿y si le dijese que eso era una pequeñita parte? Eso era un regalo extra, o eso era una consecuencia de su misión, mejor dicho. Porque su misión era esta, la que dice aquí. Fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Su misión era predicar el Evangelio. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es este Evangelio? ¿Qué significa predicar el Evangelio según Cristo? Pues nos vamos a Juan 17:3. Este versículo siempre que me lo conozco de memoria. Y también lo he repetido muchas veces en todos los vídeos, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto lo dice Jesús al Padre. Podemos partir leyendo básicamente del versículo 1 y vemos en qué consistía la misión de Cristo, de ese predicar el Evangelio. Estas cosas habló Jesús en Juan 17:1 al 3. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Eso era la misión de Cristo, dar a conocer al Padre. Porque luego si seguimos leyendo, básicamente es esa la misión de Cristo. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. La obra, la misión de Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Qué maravilloso de que aquí ya se promete de que la misión de Cristo, que es lo que vamos a ver ahora, lo de que era conocer al Padre, para explicarlo bien, como el ser humano pecó, el nombre de Dios quedó manchado. Pues la misión de Cristo era reivindicar ese nombre de Dios y por consecuente de eso somos salvos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así como Él dio a conocer al Padre, quiere darnos a entender que nosotros por medio de Él podemos también dar a conocer al Padre. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esto es una promesa y una profecía. Hablaba en principio en torno a los discípulos, porque luego sabía que el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, pero también habla en futuro a cada uno de nosotros, de que ha manifestado el nombre de Dios y así nosotros guardaremos su palabra, que sería igual a manifestar también el nombre de Dios. Así que esa era la misión de Cristo, ya desde Marcos 1, que lo podemos relacionar con Juan 17:3, bueno, Juan 17 entero básicamente, encontramos la misión de Cristo, que era dar a conocer al Padre, darnos a conocer cuán grande es el amor del Padre, que antes de la fundación del mundo decidió sufrir y hacerse obediente, hacerse carne y morir por cada uno de nosotros. Luego en el apartado 4 vemos, por así decirlo, la lección que nos quiere dar a entender la lección de esta semana. Básicamente, esta la podemos encontrar en Marcos 4:35. No, Marcos 4:35 no, perdón. Bueno, da igual. La lección básicamente consiste en que Jesús se levantaba muy temprano de mañana para orar, como habíamos hablado antes. ¿Qué pasa? Que si nosotros seguimos viendo los subcapítulos de Marcos, básicamente vemos que Jesús se dedicaba todo el rato a predicar y a sanar. También llamó a los discípulos, como cuando en el versículo 16 de Marcos 1:16 vemos cómo Jesús llama a los discípulos. Jesús llama a 4 pescadores, aquí pone. Pero ¿qué pasa? El secreto básicamente del éxito de Jesús era que dedicaba un momento de mañana a pasar un rato a solas, un rato de meditación con el Padre. Eso era lo que le traía básicamente entendimiento y sabiduría para todo lo que tenía que hacer. Si nosotros vamos al día siguiente, que básicamente era, lo podemos leer en Marcos 1:35, era 1:35, no 4. Dice, levantándose muy de mañana, Jesús se levantaba muy de mañana.
Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Vamos a pararnos aquí. Como le digo, Jesús se levanta muy de mañana para buscar al Padre, porque sabía que sin esa conexión necesaria desde la mañana, no podía hacer nada de lo que podría haber hecho en el día. Y es lo que nos invita a nosotros. Luego dice que sus discípulos lo buscaron, porque, hombre, Jesús se levantaba antes que sus discípulos e iba a orar, porque una de las costumbres era de que un invitado no saliese de la casa de donde estaba, porque es como una falta de respeto, pero él rompía esta ley porque tampoco era un mal mandamiento, no era un mandamiento ni nada, sino una tradición. ¿Para qué? Para buscar un rato con el Señor. Y luego sigue diciendo, el versículo 38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Básicamente, encontramos una situación un poco extraña. Y usted me dirá, ¿por qué? Mira, como le digo, si leemos los capítulos, vemos que Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu impuro, sana a la suegra de Pedro, sana a muchos enfermos, y no nos dice cuántos, así que perfectamente puede ser tanto como decenas, como miles, como a saber. ¿Y qué pasa? Dice que en el versículo 38, el versículo 37 dice que todos le buscaban. Una gran oportunidad para predicar el evangelio, ya que todos le buscaban, pero Jesús, ¿qué dijo? Vamos a las ciudades vecinas a predicar. Es muy raro porque a pesar de que dice que todos le buscaban, Jesús dijo esto de que vamos a otro lado. Es como, te siguen pero tú te vas. Es un poco extraño. Pero ¿qué pasa? La comunión que tuvo Jesús en la mañana le dio a entender, básicamente, el Padre seguramente se habrá comunicado con él diciéndole de que el objetivo para él no es que tú te quedes aquí, sino es que tú vayas a las ciudades de al lado. Y él es lo que hizo, porque se sometía al Padre. Básicamente. Además, esa comunión con el Padre no solo le permitía obtener sabiduría. Si nosotros nos vamos a Lucas 4, 18 al 19, Lucas 4, 18 al 19, encontramos que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, qué bonito cómo lo dice. Pero el resumen de todo esto es que el Espíritu Santo estaba con él. Sin el Espíritu Santo no podría haber tenido esa conexión con el Padre. Y tampoco todas las palabras que había dicho tampoco las podría haber dicho. Vemos que Jesús, la vida de Jesús era una completa sumisión y obediencia al Padre, porque por él mismo nada podía hacer. Él mismo se reconoció débil en la carne. Si fuera Dios, pues claramente puede hacerlo todo, porque lo es Dios, tenía su título de Dios, pero renunció a sus poderes en este mundo para hacernos obedientes mediante que Él se hizo obediente. Básicamente. Y vemos básicamente cómo el Espíritu Santo le guiaba. A veces, usted se lo puede preguntar muchas veces, Jesús hacía cosas muy raras que para un humano, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo le guiaba y sabía que tenía un objetivo mayor. Por eso cuando usted le entrega sus planes a Dios, dígale, hágase a tu voluntad, y aunque vea que pasen cosas raras que no son las que tú planeas, o son las que tú planeas pero de otra manera, no tema, porque los planes de Dios son perfectos. Le digo cosas raras porque, por ejemplo, cuando Judas fue a Jesús, yo cuando lo leí por primera vez, yo me lo pregunté y dije, ¿por qué? Cuando Judas fue a Jesús, le fue así como diciéndole, quiero ser tu discípulo, y de algo que no solía pasar. Jesús iba a las personas y decía, venid a mí, seguidme. Y Jesús al instante le dijo, lo de las zorras. Que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es algo que yo no lo entendía, era algo súper raro, pero tenía un propósito de decirle a Judas de que yo no tengo ninguna posesión si es lo que buscas. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que a veces hace Jesús que son raras, pero lo hace por un buen motivo, un motivo mayor. Y ahora ya quiero concluir la escuela sabática con el siguiente versículo, que se encuentra en 2 Corintios 5, 18 al 19.
2 de Corintios 5, 18 al 19. Aquí está, que es un versículo precioso. Básicamente dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es todo esto? Pues básicamente todo, la vida, todo lo que tú tengas, todo es de Dios. ¿Y qué dice que hizo Dios? Que nos reconcilió consigo mismo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Sigue diciendo. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es una bonita promesa. El Señor lo que quiere con que nosotros le busquemos de mañana, un momento íntimo a buscarle, es una reconciliación con Él. Desde que en Cristo reconcilió al mundo y ya no tendrá en cuenta mis pecados. Ya si nuestra mente y nuestra tortura nos dice, es que tú hiciste esto, es el Satanás tentándonos, pero tú le tienes que responder. Cristo se hizo obediente para que yo fuese obediente. Él me dará un corazón nuevo. Y yo sé que mi pecado será olvidado en el fondo del mar. Así que muchos de nosotros, la mayoría, seremos jóvenes los que estaremos escuchando esto. Y sea la persona que sea, seguramente tenemos muchas ocupaciones. Que nos quiten, básicamente nos digan, ¿será que podré tener un momento con Dios? Pues le digo una cosa. Levantarse temprano para buscar a Jesús de mañana es mucho más importante que seguir durmiendo más. Por más cansado que estés, el Señor te va a dar la fuerza necesaria para que tú puedas hacer las cosas del día a día. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice la Biblia. No me acuerdo de qué versículo ahora mismo, pero esa es la promesa. Con el objetivo que tiene esta lección con esta historia y este tema, es que si nosotros buscamos a Dios de mañana, es un sinónimo de humillación. Nosotros nos humillamos al Padre, significa que si le buscamos desde el primer momento del día, significa, Padre, yo tengo que hacer esto y esto, pero justamente yo no puedo hacer esto y esto. Igual, acudo a ti y lo dejo en tus manos, que tú seas quien fortalezca mi alma. Así que, hermanos, sea la circunstancia que esté pasando, entrégala a Dios y sometas a Dios, como lo hizo Cristo. Es el ejemplo que nos quiere dar a conocer, y que Él te puede hacer también vencedor. Así que el Señor le bendiga y pase una bonita semana y bonito sábado.